Damasco, 1963. Un rico empresario organiza una fiesta extravagante en su villa. Generales sirios, políticos y el nuevo presidente del país se mezclan entre champán y puros. El anfitrión encanta a todos, recuerda los nombres, hace preguntas interesantes y hace que cada invitado se sienta importante. Es muy querido por la élite siria. Se le confían secretos de Estado y es invitado a recorrer instalaciones militares a lo largo de la frontera israelí. Lo que ninguno de ellos sabe es que cada conversación, cada mapa, cada revelación descuidada se transmite a Tel Aviv a la mañana siguiente. Su nombre es Kamil Amin Tabet, pero no es así. Él es Eli Cohen y está a punto de convertirse en el espía más exitoso de la historia de Israel. El golpe en la puerta de la oficina lo cambió todo. Primavera de 1960, Tel Aviv. Eli Cohen estaba sentado en su escritorio de contable revisando los libros de contabilidad, viviendo la vida estable que había construido con su nueva esposa, Nadia. El hombre que estaba en la puerta se presentó como oficial de inteligencia del Ministerio de Defensa de Israel. Le ofreció a Eli un trabajo, viajes a Europa y países árabes. Un trabajo importante para el Estado y el doble de su salario actual. A Eli no le interesaba. Nadia estaba embarazada de su primer hijo. Prefería pasar las tardes en casa a arriesgar su vida en capitales extranjeras por un gobierno que ni siquiera podía explicarle en qué consistía realmente el trabajo. El agente dejó su tarjeta y se marchó. Eli supuso que ahí terminaba todo. Estaba equivocado. Un mes después, su empleador lo llamó a la oficina recortes presupuestarios. Despidos. A Eli le quedaban 10 días antes de que su puesto fuera eliminado. La vida cómoda que había construido se estaba desvaneciendo. Cuando el misterioso oficial del Ministerio de Defensa reapareció días después con la misma oferta, la respuesta de Eli fue diferente. Necesitaba trabajo, su familia necesitaba seguridad, y tal vez había algo más. La sensación de que podía servir a su país de maneras que jamás podría servir simplemente moviendo papeles. El entrenamiento comenzó de inmediato y fue muy diferente a todo lo que Eli había imaginado. Esto no consistía en aprender a disparar armas ni a colocar explosivos. Esto fue una preparación psicológica para vivir como otra persona, para mantener un alias durante un interrogatorio, para guardar secretos incluso a quienes más amabas. Sus instructores pusieron a prueba su memoria sin descanso. Colocaban objetos sobre una mesa, le dejaban estudiarlos brevemente y luego le exigían que recordara cada detalle. Marca, modelo, año y contenido del documento del coche de un vistazo. Conversaciones escuchadas al pasar. Eli demostró ser excepcional. Su memoria era fotográfica de una forma que asombraba a sus entrenadores. Era capaz de identificar las especificaciones de un vehículo con apenas una mirada. Absorbía la información sin esfuerzo y la retenía a la perfección. Pero la memoria por sí sola no bastaba. Aprendió detección de vigilancia. Cómo detectar una cola observando los reflejos en los escaparates en lugar de darse la vuelta. Cómo saber si alguien te está siguiendo sin mirarle directamente. El arte de moverse por territorio hostil aparentando total tranquilidad. El condicionamiento psicológico fue brutal. Durante uno de los ejercicios, los entrenadores lo desnudaron y lo obligaron a meterse en una bañera helada. Durante 6 minutos, sus dientes castañetearon convulsivamente. Su cuerpo se tornó azul. Sus ojos se pusieron en blanco. Le exigieron que mantuviera su historia encubierta, que recitara su alias y que demostrara que podía actuar bajo presión extrema.
Esto no fue un entrenamiento. Esto consistía en someterlo a una prueba para ver si se recompondría y se volvería más fuerte o si se haría añicos por completo. Eli salió fortalecido. Su entrenador le dio un consejo que definiría su carrera. Si alguien te reconoce, simplemente diles que se equivocan. Jamás reconozcas tu verdadera identidad. Nunca te salgas del personaje. El alias no es un disfraz que te pones. Se convierte en parte de ti. Eli asimiló completamente esta lección. Al finalizar el entrenamiento, Camille Amin Tabet se sentía tan real como Eli Cohen. Quizás más real, porque Camille era quien él necesitaba ser para sobrevivir. Nadia no sabía casi nada. Su marido trabajaba en el Ministerio de Defensa. Requería viajes frecuentes y largas ausencias. Ella no podía saber a dónde había ido ni qué había hecho. El secretismo puso a prueba su matrimonio antes incluso de que hubiera comenzado propiamente. Pero Nadia comprendía que algo importante estaba sucediendo, aunque no pudiera conocer los detalles. Ella vio cómo su marido se transformaba de contable en alguien más difícil de descifrar, alguien que guardaba secretos incluso dormido. El alias que el Mossad creó para Eli fue brillante en su simplicidad. Camille Amin Tabet fue un acaudalado empresario árabe musulmán nacido en Beirut que creció en Egipto. La genialidad radicaba en que los antecedentes reales de Eli encajaban a la perfección con la ficción. Había nacido en Alejandría, en el seno de una familia judía originaria de Siria. Hablaba árabe con fluidez y con el acento correcto. Comprendía íntimamente la cultura árabe porque la había vivido tras la crisis de Suez en 1956, cuando Egipto se apoderó del canal y Israel invadió junto a Gran Bretaña y Francia. Eli y miles de otros judíos fueron expulsados. Se había mudado a Israel como refugiado. Ahora regresaría al mundo árabe siendo alguien completamente distinto. La ironía no le pasó desapercibida. Los países que lo habían expulsado por ser judío lo recibirían como a uno de los suyos. Utilizaría su hospitalidad para recabar información que pudiera salvar vidas israelíes. Que esto fuera justicia o traición dependía enteramente de en qué bando del conflicto te encontraras. 1961. Buenos Aires, Argentina. La primera misión de Eli lo llevó a una ciudad con una gran comunidad de expatriados sirios. La misión era sencilla: infiltrarse en los círculos sociales sirios, establecer su tapadera como Camille Amin Tabet y crear una historia de fondo que resistiera el escrutinio cuando finalmente se mudara a Damasco. Inmediatamente contrató a un profesor particular de español. Si había pasado años haciendo negocios en Argentina, necesitaba hablar el idioma con convicción. El Club Social Árabe se convirtió en su segundo hogar. Se unió como miembro, asistiendo a eventos, estableciendo contactos, aprendiendo quiénes eran importantes y a quiénes se podía utilizar. Eli tenía el don de hacer que la gente se sintiera importante. Escuchaba más de lo que hablaba, hacía preguntas reflexivas, recordaba detalles que otros olvidaban. Cuando alguien hablaba de exportaciones de ganado, Eli no se desconectaba. Se involucró por completo, haciendo que el orador sintiera que su aburrida discusión era fascinante. Esta habilidad le abrió puertas. El gerente de una gran empresa comercial mencionó que exportaba carne a Israel, pero no a Siria. Eli vio la oportunidad de inmediato. ¿Quieres decir que vendes carne a los sionistas y no a la patria? La forma en que lo expresó lo alineaba perfectamente con los sentimientos nacionalistas árabes. No era un empresario cualquiera. Era un patriota que se preocupaba por la dignidad árabe y los intereses sirios. El gerente quedó impresionado. Gracias a esta conexión,
Elí recibió una invitación a una celebración de cumpleaños en la embajada siria. Las embajadas extranjeras son minas de oro de inteligencia, lugares donde la élite de un país se reúne lejos de casa, relajada y a menudo descuidada con la información. Elí se movía por la fiesta con un encanto ensayado, escuchando, observando, tomando notas mentales sobre quién ostentaba el poder y quién lo ambicionaba. Luego le presentaron al general Amin al-Hafez, el agregado militar. Al-Hafez fue un líder del partido Baas que trabajaba en contra del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Aunque Nasser promovió la unidad árabe, los partidarios del Baas consideraban que priorizaba los intereses de Egipto al tiempo que marginaba a Siria. Lo consideraban demasiado complaciente con las potencias occidentales. El general no ocultó sus ambiciones. Creía que su partido pronto controlaría Siria. Elí reconoció de inmediato que aquel hombre representaba el futuro de la política siria. Alagió al general con precisión. ¿Por qué, general, si todo el mundo dice que usted es uno de los líderes del partido? Eso pondrá fin a la inferioridad de Siria. El comentario dio en el clavo. El rostro de Al-Hafez se iluminó. Invitó a Elí a su oficina, insinuándole cambios políticos venideros y planes para tomar el poder. Israel estaba profundamente preocupado por el partido Baas debido a su fuerte postura nacionalista árabe y anti-israelí. Elí escuchó cada palabra y lo transmitió todo a Tel Aviv a la mañana siguiente. Su sistema de comunicación era sofisticado para la época. Tradujo la inteligencia a códigos numéricos utilizando un libro de códigos escrito con tinta invisible. Cada mensaje codificado se grabó en cinta. Utilizaba una radio de transistores con un transmisor oculto para emitir a través de una frecuencia segura. Tras cada transmisión, destruía el libro de códigos con productos químicos, asegurándose así de que, si lo descubrían, ninguna prueba física pudiera comprometer su operación. Cada paso fue diseñado para garantizar la seguridad operativa. En enero de 1962 fue reasignado a Damasco, el centro del poder sirio. Elí llegó como un adinerado hombre de negocios deseoso de invertir en su amada patria. Alquiló una lujosa villa no muy lejos del cuartel general del ejército sirio, una ubicación elegida deliberadamente. La proximidad a las instalaciones militares significaba proximidad al personal militar. Sus fiestas se convirtieron en legendarias entre la élite de Damasco. La comida era excelente, el alcohol corría a raudales y Camil Amin Tabet demostró ser el anfitrión más encantador de la ciudad. Entabló amistad con George Seif, locutor y director de Radio Damasco, el servicio oficial de radiodifusión del gobierno. A través de George, conoció al coronel Salim Heitum, quien le reveló que el partido Baas estaba planeando un golpe militar. El coronel compartió algo aún más valioso: información detallada sobre las vulnerabilidades a lo largo de la frontera sirio-israelí. Describió una red oculta de pasadizos subterráneos, ocupados secretamente por cientos de soldados sirios, listos para lanzar ataques sorpresa desde posiciones escondidas. Entonces, el coronel hizo algo extraordinario. Invitó a Elí a recorrer personalmente las fortificaciones fronterizas. Esto no fue una sugerencia casual. Se trataba de un alto oficial militar que ofrecía a un civil acceso a las posiciones defensivas más sensibles de Siria. La invitación demostró hasta qué punto Elí se había infiltrado en los círculos de la élite siria. Se confiaba en él absolutamente. Se le consideraba un patriota y un amigo. Y estaba a punto de ver secretos militares que la inteligencia israelí había estado tratando de descubrir durante años.
El teniente Maazi Zaher al-Din dirigió la visita. Eli comprendió de inmediato cómo los sirios tenían una ventaja estratégica desde sus posiciones elevadas en los altos del Golán, lo que les permitía una clara observación del territorio israelí situado debajo. El teniente le mostró mapas que detallaban dónde se construirían las fortificaciones. Aunque Eli no podía fotografiar los mapas sin exponerse, su extraordinaria memoria retuvo cada detalle. Posiciones de las tropas, emplazamiento de la artillería, rutas de suministro, vulnerabilidades defensivas. Lo transmitió todo a Tel Aviv a la mañana siguiente. Incluso los mejores espías tienen sus momentos de tensión. Una mañana, mientras Eli transmitía su informe de inteligencia, el teniente apareció en su apartamento sin previo aviso. Eli le había extendido una invitación abierta para que lo visitara cuando quisiera, un riesgo calculado para generar confianza. Pero ahora esa confianza podría destruirlo. El teniente vio el libro de códigos en el escritorio de Eli y le preguntó qué estaba haciendo. Eli respondió al instante, sin dudarlo. El teniente, que estaba resolviendo un crucigrama, aceptó la explicación y siguió adelante. Un solo segundo de vacilación habría significado exposición, arresto y ejecución. Mientras operaba en Damasco, Eli asumió una misión adicional. Tel Aviv le asignó la misión de localizar a Franz Rademacher, un criminal de guerra nazi que se escondía bajo un alias en Buenos Aires. Rademacher temía que el Mossad le hiciera lo mismo que le habían hecho a Adolf Eichmann, a quien agentes israelíes habían secuestrado en Argentina y llevado a juicio por orquestar las deportaciones del Holocausto. Eli recurrió a su amigo Majd al-Arz, un hombre con buenos contactos a quien había cultivado mediante regalos considerados como puros cubanos. Finalmente, al-Arz le presentó a Eli a Rademacher. El nazi fue posteriormente arrestado en Siria bajo cargos de espionaje y con la salud deteriorada regresó a Alemania, donde fue puesto bajo custodia. Eli había cumplido una misión secundaria mientras mantenía su tapadera principal, demostrando la flexibilidad operativa que lo hacía invaluable para la inteligencia israelí. No se limitaba a recopilar información de inteligencia militar. Era un activo polivalente que operaba en los niveles más altos de la sociedad siria. El 8 de marzo de 1963 lo cambió todo. El partido Baas derrocó al gobierno sirio mediante un golpe militar. El general al-Hafez se convirtió en presidente. Ahora Eli tenía acceso personal directo a la figura más poderosa de Siria. Para celebrarlo, organizó una fiesta extravagante en su villa para el nuevo presidente. La élite siria abarrotaba su casa, brindando por la revolución, hablando del futuro y revelando con ligereza secretos de Estado a un hombre al que consideraban uno de los suyos. En la fiesta, Eli conoció a un ingeniero involucrado en el proyecto de desvío del río Jordán en Siria, un plan para cortar el suministro de agua a Israel. El ingeniero se jactó de que sus represas estaban construidas para resistir las bombas israelíes. Eli transmitió cada detalle a Tel Aviv, lo que permitió a los planificadores israelíes cartografiar con precisión las defensas de Siria. Cuando posteriormente las fuerzas sirias abrieron fuego contra tractores israelíes cerca de la frontera, la Fuerza Aérea Israelí lanzó ataques aéreos de precisión contra el equipo de desvío, paralizando temporalmente el proyecto. Los ataques fueron posibles porque Eli había proporcionado ubicaciones exactas y vulnerabilidades estructurales.
Su inteligencia demostró ser aún más valiosa durante la Guerra de los 6 Días en 1967. Los informes detallados de Eli sobre las fortificaciones sirias en los altos del Golán permitieron a Israel capturar rápidamente el territorio estratégico con mínimas bajas. Los comandantes israelíes sabían exactamente dónde estaban las posiciones sirias, cómo se defendían y dónde existían vulnerabilidades. Esto no fue cuestión de suerte ni de tácticas superiores. Fue el fruto de años de espionaje por parte de un hombre que se había integrado tan completamente en la sociedad siria que conocía sus secretos militares mejor que algunos generales sirios. Pero el presidente Al-Hafez empezaba a sospechar. Alguien estaba filtrando información. Tras regresar de una operación de riñón de urgencia en París, se percató de que las emisoras de radio israelíes detallaban cada aspecto de su viaje. Para confirmar sus sospechas, celebró una reunión secreta con altos funcionarios, prohibiéndoles compartir detalles con nadie. Luego, sintonizó la emisora árabe de Israel y escuchó los detalles de la reunión. La filtración tuvo que producirse a través de transmisiones de radio, porque la información se difundió muy rápidamente después de que ocurrieran los hechos. Por esa época, Eli regresó a Israel de permiso. Les dijo a sus amigos sirios que estaba en un viaje de negocios al extranjero. En Israel se reencontró con Nadia, sus 2 hijas pequeñas, y conoció a su hijo, que había nacido durante su ausencia. El reencuentro fue agridulce. Eli se había perdido años de la vida de sus hijos. Se había convertido en un extraño para su propia familia, mientras era íntimo amigo de los hombres más peligrosos de Siria. Le prometió a Nadia que volvería a casa definitivamente cuando su contrato con el Ministerio de Defensa terminara en mayo de 1965. Pero ese día nunca llegaría 24 de enero de 1965. Agentes de seguridad irrumpieron en el apartamento de Eli mientras él transmitía a Tel Aviv. La inteligencia siria había interceptado y rastreado sus señales. El juego había terminado. Lo obligaron a enviar información falsa a Israel. El ejército sirio se encuentra en estado de alerta, pero Eli transmitió a velocidades deliberadamente lentas, una señal que Tel Aviv reconocería como indicación de captura. Incluso en la derrota, intentó proteger a sus superiores. El presidente Al-Hafez organizó un juicio espectáculo con un resultado predeterminado. Se sintió personalmente traicionado. Ese hombre, al que había considerado un amigo íntimo y al que había invitado a su casa, los Elayas había estado engañando durante años. Durante el interrogatorio, Al-Hafez descubrió que Eli no podía recitar el primer capítulo del Corán, uno de los versículos más fundamentales del Islam. El presidente quedó estupefacto. Kamil Amin Tabet, su confidente de confianza, ni siquiera era musulmán, era judío, era israelí. La amistad había sido una mentira diseñada para robar los secretos de Siria. 8 de mayo de 1965. Eli Cohen fue condenado a muerte por espionaje. En Tel Aviv, Nadia escuchó por la radio la transmisión de la sentencia de su marido. Golpeó la radio que tenía delante, rompiendo el cristal y arrojándolo al suelo. Con un grito histérico, se abalanzó contra las ventanas y las rompió todas. Su hermano corrió a consolarla cuando se desplomó. El hombre con el que se había casado llevaba una doble vida, y ahora esa vida se extinguía en un tribunal sirio a miles de kilómetros de distancia. Israel ofreció intercambiar a Eli por 10 espías sirios, además de millones en ayuda y suministros. Siria rechazó la oferta.
La presión internacional aumentó. El primer ministro canadiense John Diefenbaker suplicó a Al-Hafez que reconsiderara su decisión. El Papa envió una nota personal implorando clemencia. Nada hizo cambiar de opinión al presidente. Un espía lo había humillado, dejándolo en ridículo frente a toda la cúpula dirigente de Siria. La ejecución de Eli sería pública, retransmitida en directo, un mensaje para cualquiera que pudiera considerar traicionar a Siria. Antes de su ejecución, a Eli se le permitió escribir una última carta a su familia. A mi querida Nadia y a mi querida familia, les escribo estas últimas palabras. Mi querida Nadia, cuídate y cuida de nuestros hijos. Cuídenlos, protéjanlos y bríndenles la mejor educación posible. Eres libre de volver a casarte, de darles un padre a nuestros hijos. Les ruego que no se lamenten por el pasado, sino que miren hacia el futuro. Les envío mis últimos besos a ustedes y al resto de mi familia, especialmente a mi madre. Por favor, recen por mi alma. Se le permitió rezar con un rabino judío antes de ser conducido a la Plaza de los Mártires en Damasco. La ejecución se transmitió en directo por la televisión siria y fue vista por millones de personas en todo el mundo árabe. Siria lo convirtió en un ejemplo. A pesar de décadas de súplicas de la familia de Eli, Siria se ha negado a devolver su cuerpo y no ha revelado dónde está enterrado el espía más célebre de Israel. Al-Hafez se llevó ese secreto a la tumba. El legado de Eli Cohen perdura en la mitología de la inteligencia israelí. Se le recuerda como el espía que se acercó más al liderazgo enemigo que nadie antes o después. Asistió a fiestas con presidentes, visitó instalaciones militares y descubrió secretos que moldearon el resultado de las guerras. Vivió como otra persona con tal maestría que la élite siria no sospechó nada hasta que fue demasiado tarde. Su inteligencia salvó innumerables vidas israelíes durante la Guerra de los 6 días y proporcionó ventajas estratégicas que persisten hasta hoy. Pero su historia también revela el costo de tales operaciones. Una familia destruida, niños que crecieron sin su padre, una esposa que pasó décadas intentando traer el cuerpo de su esposo a casa para darle un entierro digno. El glamour del espionaje oculta una realidad brutal. El trabajo de inteligencia exige sacrificios que van mucho más allá de la gente individual con sus familias, relaciones, vidas enteras al servicio de objetivos de seguridad nacional que pueden o no justificar el costo humano. Para Siria, Eli Cohen sigue siendo un símbolo de traición, el infiltrador definitivo que expuso la vulnerabilidad, incluso del aparato de seguridad más meticuloso, ante la manipulación humana. Su éxito demostró que las mayores vulnerabilidades de la inteligencia no son técnicas, sino psicológicas. La gente quiere confiar, quiere creer que sus amigos son sinceros. Eli explotó esta necesidad humana fundamental con una eficiencia despiadada, convirtiendo la confianza en un arma más hiriente que cualquier espada. El espía que se convirtió en el mejor amigo de Siria nunca fue su amigo. Era un enemigo tan hábil en el engaño que los hombres más poderosos de Siria le revelaron voluntariamente sus secretos más profundos. Lo invitaron a sus hogares, a sus oficinas, confiaron en él, y él les pagó esa confianza transmitiéndolo todo al país que consideraban su mayor enemigo. Si esto se considera heroísmo o traición, depende enteramente de a quién se apoye. En la fría aritmética del trabajo de inteligencia, Eli Cohen fue un éxito. Recopiló información que proporcionó una ventaja estratégica durante años. Expuso planes militares que, de no haber sido descubiertos, habrían costado vidas israelíes.
Se convirtió en una leyenda cuyos métodos aún son estudiados por los servicios de inteligencia de todo el mundo. Pero también pagó el precio más alto. Murió solo en un país extranjero, mientras su familia escuchaba la transmisión de su ejecución por la radio. La villa en Damasco, donde organizaba fiestas legendarias, aún se conserva. Los altos del Golán que recorrió con oficiales sirios permanecen bajo control israelí, capturados en parte gracias a que la inteligencia de Eli reveló exactamente cómo tomarlos. El gobierno sirio que lo ejecutó finalmente colapsó en la guerra civil, pero Eli Cohen nunca regresó a casa. Su tumba permanece desconocida. Su historia perdura como inspiración y warning sobre el precio de vivir la vida de otro de forma tan completa que la propia identidad se convierte en la tapadera. ¿Fue Eli Cohen un héroe o un traidor? La respuesta depende enteramente de la perspectiva. Para los israelíes es el mejor espía de su historia, un hombre que lo arriesgó todo por su país. Para los sirios es el máximo traidor que instrumentalizó la amistad. Lo innegable es el precio. Una familia destruida, un hombre ejecutado y secretos que marcaron el rumbo de guerras. ¿Qué opinas? ¿Valió la pena el precio de su misión? Deja tu opinión en los comentarios. Si esta historia de engaño y sacrificio te cautivó, dale a me gusta y comparte este video. Suscríbete al canal, porque estamos desvelando las historias humanas detrás de las mayores operaciones de inteligencia de la historia. Activa las notificaciones, te esperan más secretos ocultos.